los que somos lo más importantes. Y una de las razones es porque somos realmente una belleza. Ustedes se preguntarán por qué. Tenemos una nariz, dos ojos, una cabeza, dos brazos simétricos. Realmente la naturaleza y Dios se ha compadecido de nosotros y nos ha dado pues esa y la historia y toda la humanidad siempre ha tratado de reflejar esa belleza, ¿no? Y una de las obras bellas es esta. Y nosotros somos los cirujanos que tratamos de conservar esa belleza. Miren ese abdomen, varios coquitos, ¿no? Me contento con mi coquito único. Y esa belleza muchas veces vamos a verla alterada. En algunos de los exámenes vamos a encontrar con estas imágenes. Miren, es fotografía, ¿no? Miren esas imágenes. Y ahí nos preguntamos, ¿y dónde está la belleza? Fue alterada por la enfermedad. Hoy día queremos llegar a conseguir algo de esto. Diagnosticar, realizar diagnóstico diferencial, proponer tratamiento de la patología herniaria de la pared abdominal. Esa es nuestra competencia que vamos a conseguir al tocar el tema de hernias. Y como les decía ayer, para poder entender realmente qué cosa es una hernia, tenemos que recordar la anatomía y la embriología. Vamos a percatarnos de que la mayor cantidad de hernias en la pared abdominal son en la rectoinguinal. Y entonces tenemos que recordar cómo ha sido nuestra embriología, sobre todo los varones, que es mucho más demostrativa en la formación de algunas estructuras, por ejemplo el conducto inguinal. Decimos por ahí persistencia del receso peritoneo vaginal, pero ¿dónde está eso? Y en embriología, pues en la revisión de embriología, vamos a ver qué cosa es el receso peritoneo vaginal. Por ejemplo, ¿qué cosa es el tendón conjunto? Está formado por el oblicuo, el recto, una de las fases. Tendón conjunto, escuchamos este término, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el conducto inguinal, está el tendón conjunto como parte de esta estructura. El tendón conjunto es la unión de la parte aponeurótica del transverso y el oblicuo menor. O sea, no es la unión del transverso y el oblicuo menor, o sea, los músculos no se ven, es de la parte aponeurótica. Entonces se forma el tendón conjunto, se desliza como tal algunos centímetros y hay una diferencia de disposición. Hay una diferencia de disposición del ombligo para arriba y del ombligo para abajo. Del ombligo para arriba, este tendón conjunto se separa en dos hojas. Una de ellas, la profunda, se desliza por detrás del músculo recto para constituir la pared posterior del estuche de los rectos. Y el haz anterior se va por delante de los rectos para constituir la pared anterior del estuche de los rectos. Pero del ombligo para abajo no. Del ombligo para abajo no se divide en dos haces, sino todo él va por delante del músculo recto. Por lo tanto, el estuche de los rectos solo existe hasta la mitad, hasta la región umbilical, porque por abajo no tiene pared posterior. Entonces,
Si nosotros nos vamos a ese desplazamiento de las fibras aponeuróticas por delante de los músculos rectos, vamos a ver que las fibras aponeuróticas anteriores superficiales, que están por delante del recto, en la línea media, en la famosa línea alba, van a profundizarse. Y los haces profundos se van a exteriorizar. Y ahí se va a constituir el famoso entrecruzamiento de las fibras aponeuróticas. La decruzación de fibras aponeuróticas. Y esto puede tener alteraciones porque pueden originarse orificios. ¿Ya? Y a este nivel también hay otras estructuras que penetran esta parte aponeurótica. Nether en alguna de sus figuritas las manifiesta muy bien. Salen unas culebritas por la línea media que se dirigen a ambos lados. Esos son los vasos perforantes que inervan la parte anterior de la línea. Entonces, hay un orificio pequeñito. ¿Por qué está diciendo orificio? Orificios pequeñitos. Más adelante vamos a ver. Entonces, ahí ya tenemos dos cosas importantes: decruzación de fibras y orificio por vasos perforantes. Y ni qué decir en la parte inferior de la pared abdominal. Aquí tenemos zonas anatómicamente que pueden constituir zonas de debilidad. Está el conducto inguinal. ¿Cómo se formó el conducto inguinal? ¿A consecuencia de qué se formó el conducto inguinal? Cuéntame. Acuérdate de tu parte embriológica. ¿Cómo te formaste? ¿Te acuerdas? ¿Por qué tenemos los adornitos adelante, no? ¿Qué pasó? ¿Dónde se forman los testículos? Embriológicamente. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Se forman al lado de los riñones, ¿no? Allí. Embriológicamente por ahí está. Solo que el primordio testicular está suspendido en el aire con una estructura que lo tiene fijo al diafragma y otra fase se va hacia la región escrotal. Ese es el gubernáculo. Y en el desarrollo, la parte inferior empieza a traccionar el testículo y lo empieza a bajar. Y en su descenso va a encontrarse con la parte anterior de la boca y lo tiene que perforar, lo tiene que ahollar esa pared. Y termina en la bolsa escrotal. Ese pasaje que hizo el testículo en su descenso es el conducto inguinal. Se trajo en encuentro el peritoneo parietal y se lo llevó a formar una de las membranas que cubre el testículo. Ese conducto formado por el peritoneo parietal se llama receso peritoneo vaginal. Y como tal, debe estrangular parcialmente al cordón, cerrarse al cordón, porque si no tendríamos un hoyo grande. Entonces se cierra. Pero ese cierre no puede ser hermético porque si no, lo estrangularía al cordón. Y el testículo lo tendríamos como adornito de árbol de Navidad, ¿no? Para nada, ¿no es cierto? Entonces, ese conducto tiene una luz que muchas veces el ecografista nos informa como conducto inguinal o anino inguinal de 0,4 milímetros, de 0,5 milímetros, donde protruye contenido abdominal. Y el paciente viene todo hecho bravo y dice: doctor, yo tengo hernia, necesito que me vea. Aquí está, y te la veo. Entonces tienes que convencerlo para decirle que realmente pues eso no es una hernia. Entonces, esa parte anatómica la tienen que revisar. Por ejemplo, la pared posterior. Miren, una pared posterior del abdomen
bastante gruesa, prominente, por los grandes músculos que tenemos en la parte posterior de nuestro tórax. No son los músculos paravertebrales, está el dorsal ancho, está el psoas ilíaco, está los serratos, está parte del oblicuo mayor, del oblicuo menor, del transverso, toda una masa, pero que también puede presentar zonas de debilidad. Triángulo de Petit y cuadrilátero de Greenfield. Entonces, esta parte anatómica es importantísimo para podernos explicar la aparición de alguna simetría en la pared abdominal. Y así que el problema herniario tiene su sitial en la patología. Miren, Chamberlain, 1816 falleció el señor. Y él mencionaba, ¿no?, que las enfermedades que más comúnmente afligen a la humanidad son sin duda las hernias verdaderas. Entonces debe haber hernias falsas, ¿no? Así es que calculadas prudencialmente, de todas las hernias, de todas las edades y sexo, más o menos la octava parte va a padecer o padece de un proceso herniano. Por esa razón este tema tiene que estar presente, vigente. Y entonces tendremos que conceptualizar a lo que es una hernia. Porque no solo existe hernia en la pared abdominal, hay hernias en otros lugares. Por ejemplo, soy deportista, recibo una fuerte contusión en la parte lateral del muslo, se llega a desarrollar un hematoma, algunos días de descanso médico, dolor, y de pronto, posteriormente, cuando voy a presionar el músculo, voy a ver que hay una asimetría en ese músculo, que hay un incremento de volumen. ¿Qué pasó? Se rompió la fascia lata y esta apertura no se selló, y entonces por esa falla protruye el músculo. Estamos frente a una hernia muscular. Yo tengo una hipertensión endocraniana por un traumatismo encefalocraniano. La bóveda craneana inextensible, o un solo orificio, el orificio magno, aumenta la presión intracraniana. ¿Y qué va a pasar con el tronco? El tronco se va a deslizar a través del agujero magno y va a protruir por ahí. Es una hernia traumática, un humo cerebral, que es muy peligroso y puede comprometer seriamente la vida. Por eso que un traumatismo encefalocraniano tiene que ser bastante monitorizado, evitar de que esta hipertensión llegue a estos extremos. O de repente, individuos que tienen mucho dolor lumbar con irradiación posterior al miembro inferior, una ciática, y de repente le toman una radiografía o una tomografía y evidencian que uno de los agujeros de conjunción está un poco dilatado y a través de protruye contenido de la médula espinal. ¿Qué cosa es eso? Es una hernia de núcleo pulposo. Entonces hay hernias fuera de la pared, hay hernias. Entonces, si queremos conceptualizar el término de hernia, pues tenemos que generalizar, ¿no? Pero si solo nos dedicamos a la pared abdominal, entonces tenemos que decir que la hernia es la protrusión del contenido intraabdominal a través de un orificio anatómicamente constituido de origen congénito o angénito. ¿Ya? Eso es hernia. O sea, yo tengo que palpar, yo tengo que ver, yo tengo que observar tumoración en la pared abdominal para decir que es una hernia. ¿Ya? Entonces, estos orificios anatómicamente conformados, pues se van a presentar. Hay algunos que son congénitos, la mayor parte son congénitos. Por ejemplo, la cicatriz umbilical es un orificio que durante nuestro desarrollo biológico permitió el paso de una estructura importante que es el cordón espermático.
perdón, el cordón umbilical, ¿no? Entonces, la mayor parte de ellos son congénitos, adquiridos. La paratonía, una apertura quirúrgica, puede originar un proceso herniano. Epidemiológicamente, ¿qué pasa? La aparición de estas tumoraciones, de estos procesos hernianos, pues se la aparecen a diferentes lugares, ¿no? Y entonces, como les decía hace un momento, el 75% de las hernias son inguinales. Y de esto, el sexo predominantemente que sufre de hernia inguinal es el sexo masculino. Muy diferente, por ejemplo, a la hernia umbilical. La hernia umbilical, ¿quién sufre más de hernias umbilicales? El sexo femenino. Uno de los factores es la gestación. Las hernias plurales también tienen su lugar, son predominantemente en el sexo femenino y es una de las hernias que muy fácilmente se puede comprometer. En cuanto a la etiología, aquí debemos observar que hay algunos factores predisponentes para el proceso y hay otros factores desencadenantes del proceso. Factores predisponentes. El primero, pues ya lo mencionamos, el congénito. ¿Ya? El congénito. La edad. Conforme pasan los años, los tejidos van perdiendo su resistencia y pueden ser perforados, disminuidos en cuanto a su espesor, y puede originarse hernias. La obesidad, ni qué decir, porque la grasa no solo se acumula debajo del tejido celular secundario, también se acumula dentro de la cavidad abdominal, el epíplodo se pone rechoncho, aumenta la presión intraabdominal, infiltra las aponeurosis y las hace cada vez más débiles. Enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, los tosedores crónicos, es una condición para la posibilidad de la formación de hernias. Prostatismo, ni qué decir. 40, 45 años, nosotros a veces tenemos que empezar a pujar para iniciar el chorro urinario. Y es que la próstata se fue creciendo. Factores, ya lo van a estudiar cuando les toque el tema de urología. Enfermedad colónica, el estreñimiento, es otra de las causas. El embarazo, desnutrición, alteraciones metabólicas del colágeno. Esto es importantísimo. Porque, ¿cómo podemos alterar la formación de colágeno? Con uno de los vicios que muchas veces tenemos, ¿no? Cigarrillo, el tabaco. El tabaco va a alterar en la formación de colágeno, por lo tanto, cicatrizaciones inadecuadas. Y el factor desencadenante. Aquí no hay otra cosa que es el incremento de la PIA, o sea, de la presión intraabdominal. O sea, cualquier cosa que vaya a incrementar la presión intraabdominal, se va a desarrollar el proceso herniario. Entonces, esto no olvidemos. El incremento de la presión intraabdominal. La clasificación de las hernias, hay varias clasificaciones, según su origen, congénitos y adquiridos. Congénitos, hay propiamente dicho, porque por ejemplo, podemos mencionar la diastasis de rectos, que puede semejar un proceso herniario, pero que en realidad no hay un proceso herniario, porque falta el orificio. Simplemente es la debilidad del plano poliurótico, se elongan las fibras y cada vez que uno hace incremento de la presión, se torna un incremento de volumen en la región epigástrica, diastasis de rectos. Recidivas, después de las operaciones especialmente, y traumáticas, como les mencionaba, algunos casos. Según su localización, esta es una clasificación topográfica, ¿no? Tenemos anteriores, la epigástrica, umbilical, la de Spiegel, la inguinal, la angular. Posteriores, las lumbares, tanto la hernia de Petit como la hernia de Gilbert.
superiores, como las diafragmáticas y la yatal, inferiores, obturatriz, ciática, perianal. Según su condición, hace un momento hablábamos de que se incrementa la presión y se sale, pues hay algunas hernias que tienen esa facilidad, ¿no?, de salir y volverse a meter. Eso se le llama reductibilidad, ¿no? Entonces hay hernias reductibles, hay hernias irreductibles. Dentro de las hernias reductibles hay dos condiciones. Yo la reduzco y desaparece. Y para que vuelva a aparecer, tengo que provocar el incremento de la presión intraabdominal. A eso le llamamos maniobra de Valsalva. O sea, cualquier fenómeno, puede ser el toser, el pujar, el tratar de hacer un abdominal, hace que incremente la presión intraabdominal y lo vamos a ver emerger el proceso herniano. A eso se llama coercibilidad. Se desaparece y tiene que haber presión intraabdominal incrementada para que aparezca. Ese es coercible. Pero hay otras hernias que yo las reduzco y no necesito de incrementar la presión intraabdominal, que dejo de hacer la presión sobre la hernia y se sale, sin mediar esfuerzo. Esas son las hernias incoercibles, ¿ya? Y la incoercibilidad está directamente relacionada con el tamaño del anillo y con la cronicidad del cuadro. Entre más tiempo pasa un proceso herniario, se producen procesos inflamatorios que van a provocar adherencias entre el contenido y el saco. Y dentro de las irreductibles, cuando veamos la irreductibilidad, es que se ha salido y ya no entra, ya estamos hablando de hernias complicadas. Y entonces, las hernias complicadas, de acuerdo al tiempo que permanecen fuera, pueden tratarse de encarcelación o estrangulamiento. A mayor tiempo viene el estrangulamiento, en la cual hay un compromiso vascular. Es como si yo me apretara el dedito, los bordes, tanto cubital como radial del dedo, yo los aprieto. ¿Qué estoy diciendo? Estoy privando de circulación a mi dedo. Poco a poco se va a ir poniendo cianótico, después va a perder sensibilidad y puedo llegar a un extremo de que puede necrosarse. La necrosis significa la estrangulación. Y el tiempo que existe en promedio de encarcelación a estrangulación son 6 horas. ¿Ya? 6 horas. Entonces, si viene un paciente con una hernia irreductible y tiene pocas horas, yo puedo de repente reducirla para evitar a que llegue a la estrangulación. ¿Listo? Según su contenido, algunos tienen nombres propios de aquellos personajes que las describieron, ¿ya? Pero empecemos. Si se sale el epíplum, se le llamará epiprocele. Si se le sale el intestino, se llamará enterocele. Cistocele, en el caso de que la vejiga se haya metido por ahí, ¿ya? La hernicha es una condición de la hernia plural en la cual el contenido es el borde antimesentérico del asa intestinal, ¿ya? El anillo plural es pequeño y por lo tanto no entra toda la asa intestinal. Entonces lo que se peñisca es el borde antimesentérico de la asa intestinal. Es una condición de hernia complicada, ¿ya? La hernia hernicha. La hernia Littré, el contenido es el divertículo de Mecke. La de Apian es una condición en la que el contenido es el apéndice secal en una hernia inguinal. La Garingiot es el contenido del apéndice, pero en una hernia crural. La de Miles es una hernia con anillo ancho que sale
2 veces la asa intestinal y hace una especie de M. ¿Ya? Es doble acuadadura de asa dentro del contenido. Entonces, tratemos de recopilar la fisiopatología que ya estábamos mencionando. ¿Ya? En la pared hay zonas de debilidad. Estas zonas de debilidad van a sufrir a consecuencia de que se incrementa la piel. Esto provoca que la resistencia de la pared se venga abajo y surge la producción del contenido. Esa es la fisiopatología. Muy sencilla, ¿no? Y entonces en una hernia vamos a tratar de conceptualizar sus componentes. Hemos dicho que es la producción por un orificio anatómicamente constituido. A eso se le llama anillo hernial. ¿Ya? Anillo hernial. El saco, que no es más que el peritoneo parietal que es arrastrado a través de este orificio, va a tener también partes, va a tener un cuello, y eso nos sirve especialmente para el momento de la intervención quirúrgica, porque tenemos que reconocer ese cuello para ese nivel hacer la ligadura del saco hernial. Y luego tenemos el contenido, que es cualquier segmento o víscera, cinta abdominal que va a salir a través de este orificio. Y aquí vamos a escuchar fenómeno hernial. ¿Ya? Es una característica que tiene de la hernia de aparecer avanzando y de desaparecer al momento de hacer la reducción. ¿Ya? Fenómeno. ¿Ya? No se olvide de eso. El fenómeno. Semiología. Ustedes ya han hecho esto de semiología. El examen de un paciente con proceso herniario de preferencia siempre debe ser en estas 2 posiciones: de pie y de cúbito dorsal. ¿Ya? De pie y de cúbito dorsal. En reposo y en avanzada. Y para eso vamos a observar el fenómeno. ¿Qué características tiene esta tumoración? Es una tumoración oval, es una tumoración alargada, es una tumoración blanda, es una tumoración dura, es una tumoración que tiene ruidos dentro del saco, ¿no? Tenemos que observar todas esas características. Si nosotros vemos esta tumoración debajo de una cicatriz operatoria, pues ya tenemos el diagnóstico. Es una eventración, es una hernia incisional. ¿Ya? Y en algunas veces tenemos en los 2 lados. Por ejemplo, las hernias inguinales directas, por lo general, son bilaterales. Toda la semiología de la tumoración: localización, tamaño, coloración, protrusión, pulsación. Muchas veces vamos a encontrar en la región inguinal una tumoración. Y si encontramos pulso, ¿será una hernia? De repente no. De repente es un aneurisma de la femoral y lo vamos a confundir con una hernia. Ah, diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial. Entonces, para el diagnóstico de un proceso herniario, tenemos que tener una silla. En primer lugar, una silla. ¿Para qué nos sirve la silla? ¿Para qué nos sirve la silla? ¿Quién sabe? ¿Para qué nos sirve la silla? Para tener la paciencia de conversar con nuestro paciente. Para eso nos sirve la silla. Decían algunos maestros que la única forma de hacer diagnóstico es tener la silla y sentarse al lado del paciente. Cual confesor, ahí calladito, a veces
inclusive durmiendo por el paciente. Porque el diagnóstico, en realidad, la mayor parte sale de la interrogación, de la anamnesis. Si yo junto datos de la anamnesis y el examen físico, el 70% de los diagnósticos está hecho. Y los exámenes auxiliares son como tal, auxiliares. ¿Listo? Tenemos que ver la clínica, el examen físico, por último, pues los exámenes auxiliares. Uno de los exámenes auxiliares que más nos ayuda en el proceso herniario es la ecografía. Aunque también la tomografía nos ayuda. Pacientes con obesidad mórbida tienen un panículo adiposo bastante prominente que puede dificultar el examen físico. Y entonces, si nosotros llegamos al diagnóstico de hernia, el tratamiento no es más que quirúrgico. No hay otro tipo de tratamiento. Restituir la anatomía que está alterada. Y para eso tenemos que ver de la anatomía, ¿no? ¿Cómo voy a cerrar una hernia inguinal si no sé cómo es el conducto inguinal? ¿Dónde pongo mi prótesis? ¿En la pared anterior, en la pared posterior del conducto inguinal? ¿Qué estructuras de referencia tengo? Entonces, muy importante eso, ¿ya? Y entonces aquí tenemos dos formas de cerrar estos orificios. Un cierre con tensión y un cierre sin tensión. Hablamos de un cierre con tensión cuando utilizamos los propios tejidos de los pacientes, los jalamos y cerramos el orificio. Está siendo cerrado a tensión. Y un cierre sin tensión cuando necesitamos o utilizamos un material protésico. Para este caso, el elemento más utilizado es la malla de polipropileno, aunque hay otro tipo de materiales que puede existir, ¿no? Pero el más usado es la malla de polipropileno. Entonces lo deslizo debajo de la aponeurosis y trato de cerrar esa brecha sin que tenga tensión, ¿no? Entonces es un cierre sin tensión. Bien, hagamos un leve pasaje por cada una de estas hernias, ¿ya? La hernia epigástrica, ya les dije, la difusación de fibras aponeuróticas dejan orificios y los orificios de los vasos perforantes pueden originar orificios pequeños. Y estos orificios pequeños, al incrementar la presión intraabdominal, pueden ser dilatados. Y a las finales tenemos el proceso hernial. A nivel epigástrico, tumoración pequeña, a veces dolorosa cuando fue originada por el orificio de los vasos epigástricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque compromete el filete nervioso, lo va a presionar. ¿Ya? Pero no así cuando es por alteración de la deposición de fibras. Aquí tenemos que tener un poco de cuidado. Es una de las hernias que inicialmente no tiene saco hernial. Oiga, doctor, pero si los elementos son anillo, saco y contenido, ¿y por qué esta hernia cómo escapa al concepto? Y es que anatómicamente, entre el plano aponeurótico y el peritoneo parietal hay una estructura que la hemos visto ayer, ¿no es cierto? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Esa estructura amarilla que colgaba. ¿Ah? El ligamento redondo o ligamento falciforme, que está lleno de grasa. Y entonces, si yo tengo un orificio, ¿qué es lo que va a salir primero? La grasa preperitoneal, esa grasa que tiene ahí. Y entonces, ¿tiene saco? No, ¿por qué? Porque el peritoneo parietal está acá abajo. Solo cuando este anillo va a superar los 2 centímetros, va a ser factible que haya la aparición de saco herniano. Por lo tanto, si no tiene saco, esta hernia parcialmente es reducible. Y no estamos hablando de hernia complicada. No estamos hablando de hernia complicada. Entonces, esa es la característica que tiene la hernia epigástica. Y es sencillo su examen, su diagnóstico, una tumoración pequeña, reducida oval,
Y si nosotros hacemos una ecografía, pues vamos a encontrar que tiene la falla poliglótica. ¿Por qué? Porque esto, de repente vamos a tener dificultad para hacer el diagnóstico diferencial con un lipoma, que tiene la misma característica ecográfica. ¿Ya? Solo que el lipoma tiene movilidad y la hernia no tiene, porque está fija al plano poliglótico. Y entonces, esta hernia es preferentemente en el sexo masculino, ¿ya? Y se debe hacer el diagnóstico diferencial con la diastasis de recto, que es una masa mucho más grande. El cierre es fácil. Si tiene un anillo de menos de 2 centímetros, es una herniorrafia. ¿Ya? Si tiene más de 2 centímetros, una hernioplastia o un cierre sin tensión. La hernia umbilical, fácil también, ¿no? Lo que hemos visto con el fenómeno herniario, tumoración en la cicatriz umbilical. ¿Por qué se produce? Por una falla en el cierre. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Nace el bebé, la mamá no tiene mucha leche, ¿y qué es lo que hace? Recurre a la nutrición, a la lactancia maternizada, ¿no? Esta leche no está hecha para el bebé, por lo tanto le va a provocar alteraciones. Un síndrome fermentativo, aumenta la presión intraabdominal. A eso le agrego el llanto que ocasiona, pues esa presión va a estar volando, ¿no? Y entonces el cierre que fisiológicamente debe darse se retrasa. Y entonces así tengo la hernia umbilical congénita. ¿Hasta cuánto tiempo voy a esperar a que se cierre este anillo? La literatura, vamos a encontrar datos de 2 años, 4 años, en promedio 3 años. Entonces recién a partir del 3er año vamos a proponer un tratamiento quirúrgico. Mientras tanto, simplemente es observación. Y en la edad adulta, pues, de modo, ahí sí tenemos que, hecho el diagnóstico de hernia, tenemos que cerrar. Con ese mismo principio de la hernia epigástica, más de 2 centímetros, hernioplastia, menos de 2 centímetros, herniografía. La hernia inguinal, el 75% es un poco más complicada, depende, ¿no? Aquí tenemos 2 zonas de debilidad, hemos dicho el conducto inguinal, y tenemos también el triángulo de Hesselwasch. 2 zonas de debilidad muy importantes. El conducto inguinal, como les decía, tiene que cerrarse, pero al haber el incremento de la presión intraabdominal puede aperturarse nuevamente, y entonces por este conducto puede discurrir un proceso herniario. A eso le llamamos hernia inguinal indirecta. En la zona medial tenemos una zona de debilidad que es el triángulo de Hesselwasch, que tiene como bordes el ligamento inguinal, el borde externo de los rectos y los vasos epigástricos. ¿Cuál es su alteración anatómica para que se produzca una hernia? El tendón conjunto que viene de la parte externa hacia la zona medial tiene un desplazamiento de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo hasta llegar a contactar con el borde externo de los rectos. Pero en algunas oportunidades este desplazamiento no es así inclinado, sino recto. Y entonces queda una área desprotegida de fibras. Este tendón conjunto debe enviar algunas fibras para fortalecer esta zona. Pero si no lo hace, se queda desprotegida. ¿Quién se queda ahí? La fascia transversalis. Y la fascia transversalis no tiene la resistencia de una aponeurtosis. Y por lo tanto, si incrementa la presión intraabdominal, es fácil que a través de eso pueda protruir. ¿Ya? Ambas hernias, directa e indirecta, van a exteriorizarse por el anillo inguinal superficial. ¿Ya? Porque el conducto inguinal tiene 2 orificios, un anillo inguinal profundo y un anillo inguinal superficial. ¿No? Hay algunas otras formas de designarlo. Por ejemplo, el anillo inguinal profundo también lo conocemos como anillo inguinal externo, y el anillo inguinal superficial como anillo inguinal interno. ¿Ya? Eso depende mucho
de la zona de referencia. Si yo tomo la zona de referencia, la línea media, pues voy a hacer con la segunda forma de designación, ¿ya? Y eso a veces me crea problemas en las evaluaciones. Entonces, ¿cuál es la que más se complica? La hernia inguinal indirecta. Por lo tanto, en el examen de este paciente que tiene una tumoración en la región inguinal, el trabajo de diferenciándose hernia inguinal directa o indirecta es simplemente para priorizar, porque en ambos casos la reparación es la misma. Hasta este momento todavía el tratamiento de la hernia inguinal es la hernioplastia con la técnica de Liechtenstein. Pero ya desde el año pasado, en los congresos de pared abdominal, ya se habla de un cierre mínimamente invasivo, que es el cierre por laparoscopia, que es el que está empezando a tomar mayor fuerza y que tiene beneficio de la cirugía laparoscópica, que es poco invasiva, la recuperación es mucho más rápida y el dolor es también más tolerable, ¿ya? Entonces, por ese motivo, que cuando yo voy a hacer el diagnóstico de la hernia, si quiero diferenciarlas es para eso. Si yo estoy, por ejemplo, en una localidad muy alejada, la importancia de diagnosticar hernia inguinal indirecta es para priorizar. Es decir, señor, aún no está complicada, váyase a la ciudad, opérese de la hernia porque no quiero tenerlo con una hernia inguinal complicada, ¿ya? ¿Y cómo puedo diferenciarlos? Semiológicamente tenemos algunos signos, algunas técnicas, ¿no? La maniobra de la diva, la clásica, la maniobra de Arnos. Son dos maniobras que tenemos para poder diferenciarlas. Y se basa, la maniobra de la diva se basa en buscar el anillo inguinal profundo, ¿ya? Y entonces, anatómicamente sabemos que el anillo inguinal profundo ahí está. A ver, en el examen físico tenemos que tener puntos de referencia. La espina ilíaca anterosuperior, la espina del pubis, entre estos dos elementos va a estar el ligamento inguinal, ¿ya? El ligamento inguinal. Las hernias que se producen por encima de esta línea son hernias inguinales. Las hernias que se producen por debajo son hernias crurales o femorales, ¿ya? Entonces, el anillo inguinal profundo está más o menos a 2 cabezas de dedo por dentro de la espina ilíaca anterosuperior y 2 cabezas de dedo por encima del ligamento inguinal. Ahí está el anillo inguinal profundo, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer la maniobra de la diva, primero lo observaré de pie el paciente, observaré de repente la simetría, luego lo pondré en el cúbito dorsal, haré una maniobra de taxis. La maniobra de taxis es la maniobra con la cual yo puedo reducir el contenido de una hernia, ¿ya? Cuando tengo hernias pequeñas puedo utilizar como en la hernia umbilical mis 2 deditos, ¿no? Sana, colita de rana, si no sana soy, sanarás mañana, y se mete para adentro, ¿no? Pero cuando la hernia es un poco mayor, no voy a poder hacer eso, porque si yo hago presión en el techo, va a semejar a un globo que quiero meter a través del pico de una botella. ¿Qué es lo que pasa? Yo hago presión y las paredes laterales se van a desenchar y no va a entrar. Entonces la maniobra de taxis es tratar de ahorcar inicialmente el cuello del saco herniario para luego hacer recién presión. Entonces voy a hacer una especie de embudo con mis manos para que la presión que haga en el fondo se deslice a través de las paredes y vaya hacia el anillo, ¿ya? Esa es la maniobra de taxis. Entonces reduciré el proceso herniano. Una vez que está reducido, me voy a obliterar la zona del anillo inguinal profundo. Si es que es una hernia inguinal derecha,
lo haré con mi mano izquierda, con el segundo y el tercer dedo de mi mano, pondré sobre el anillo y lo invitaré a que puje. Si aparece el proceso herniario, no ha salido por el anillo inguinal profundo, sino ha salido por el triángulo de Hesse-Valle. Entonces es una hernia directa. ¿Ya? Pero si no sale, estoy obliterando y suelto y aparece. Eso quiere decir que ha ingresado al conducto inguinal por el anillo inguinal profundo y se ha desplazado por el conducto. Entonces esta es una hernia inguinal indirecta. La maniobra de Andrews el objetivo es buscar el anillo inguinal superficial. La zona del escroto es una zona con una piel bastante elástica. Y entonces ahí lo que voy a utilizar es mi índice de mi mano ipsilateral a la hernia. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer una presión primero de 90 grados y luego me voy a deslizar por debajo de la piel y voy a ir hacia arriba de forma ascendente para ubicar el anillo inguinal superficial. Es fácil. Uno hace eso y va a tocar un orificio redondo. Ese es el anillo inguinal superficial. Y si está dilatado, puedo introducir inclusive dentro y voy a estar dentro del conducto inguinal. Y mi dedito, la región del pulpejo, tiene que estar dirigida hacia la cavidad peritoneal. Al paciente le digo que puje. Si yo siento el golpe que viene y me golpea el pulpejo, voy a decir que es una hernia inguinal directa. Pero si me golpea la punta del dedo, es una hernia inguinal indirecta. Puedo hacer las maniobras simultáneamente. Rebusco, oblitero con mi mano izquierda la hernia inguinal derecha, el anillo inguinal profundo, introduzco mi dedito en el conducto y hago la prueba. Valsalva. Y va a ser mucho más eficiente mezclando estas dos técnicas. Entonces, de esta forma podemos hacer el diagnóstico de hernia inguinal indirecta. Y con esto vamos a agarrar y vamos a priorizar su tratamiento. ¿Ya? Porque ambas se operan de la misma forma. No tenemos diferencia en la preparación. ¿Ya? Es una hernia inguinal. Acuérdense que esto es solo resumen de resumen. Es simplemente para que ustedes me lean. ¿Ya? Porque los datos que les estoy dando son datos que son parte de todo. ¿Ya? La hernia crural es la hernia que más se complica, la que más problemas nos trae. Nos llega un paciente con una obstrucción intestinal sin antecedente quirúrgico, uno examina la barriguita, no hay nada, pero está distendido, y si nos olvidamos de revisar la región crural, se nos va a pasar una hernia crural complicada. Y de repente es una hernia de Richard. Y de repente a las pocas horas voy a tener un paciente con una peritonitis generalizada. Hernia crural sintomática, o sea, que empiece a doler, es una emergencia, de donde estemos. De donde estemos. Más frecuente en el sexo femenino, y el cuadro clínico a veces es tan rápido que el paciente muchas veces dice: me acabo de encontrar un puntito en la región, acá abajo, en la región inguinal, y me duele. Nada más, lo único que te dice. Y es que en esta zona crural, ¿cuál es la zona crural? Recordemos anatomía. Tenemos una arcada ósea, tenemos la espina iliocanthera superior, la espina del pubis, el ligamento inguinal, y toda esta zona es la zona crural. ¿Quién cierra esa zona? ¿Quién oblitera esa zona? Por la anatomía sabemos que es la proyección de la fascia lata que va hacia el ligamento inguinal. Y esta zona va a tomar el nombre de membrana cribosa. Membrana cribosa, ¿por qué? Porque tiene que permitir el pasaje del músculo suaciliaco, tiene que permitir el pasaje del nervio femoral, de la arteria femoral y de la vena femoral. Van para afuera, ¿no es cierto? Van para afuera.
Entonces, todos estos orificios son plausibles de que puedan originar un proceso herniario. O sea, puede haber una hernia entre el músculo y el nervio, entre el nervio y la arteria, entre la arteria y la vena, y por dentro de la vena. Todas ellas se llaman hernias cruranas. Solo que por frecuencia, la mayor cantidad es por dentro de la vena femoral. ¿Ya? A ese pedacito le llamamos anillo crural. Y entonces tiene como techo el ligamento inguinal, por debajo está el ligamento de Cooper, el ligamento de Gimbernat, y en forma externa está la vena. ¿Ya? Es un orificio pequeñito, inextensible, por eso que se complica fácilmente. ¿Ya? Entonces, cuando veamos un paciente sintomático en esta zona, nuestra primera posibilidad es la hernia crural. Y para eso de repente nos va a ayudar la ecografía, porque hay diagnósticos diferenciales, que puede haber ahí un ganglio, un usáculo venoso, puede haber inclusive hasta una tendinitis del abductor del muslo, puede causar dolor y puede ocasionar el falso diagnóstico de hernia crural. Esta clasificación, la clasificación de Nyquist, nos ayuda muy bien para poder definir qué cosa está pasando, ¿no? Revísenla. Eventación y evisceración, hernia adquirida, posincisional. Aquí, en algunas literaturas vamos a encontrar que en la evisceración, que es la apertura brusca de una herida operatoria en el postoperatorio, también es considerada como una eventación, es una eventación aguda. ¿Qué diferencia hay entre eventación y evisceración? No es más que la presencia de sangre. O sea, había que darle tiempo al peritoneo parietal para que se restituya y pueda cubrir el contenido que está protrudiendo. ¿Ya? Entonces, para esto hay factores predisponentes, factores desencadenantes, factores que dependen mucho del paciente, factores que dependen del acto operatorio y factores que dependen del postoperatorio. En el postoperatorio, por ejemplo, un hematoma, una infección de herida operatoria, hace que tenga la posibilidad de que la sutura que hemos hecho en la poneurosis pueda ceder y tengamos como producto final una eventación. La eventación, como tal, como todo proceso herniario, también se puede complicar con encarcelación y con estrangulación, dependiendo del tamaño de la hernia. ¿Ya? Bien, es solo un caracero para que ustedes puedan revisar mayormente este tema. Hay mucho que hablar en hernias y el tiempo más bien es correr para nosotros. Ya tenemos 8:03, entonces ya nos hemos pasado 15 minutos.